¿Alguna vez sentiste que las reglas que tenías en tu fe resultaron ser más una carga, una molestia, que un alivio, que algo que te ayudara a crecer espiritualmente? Muchas personas creen que Jesús vino a romper con las leyes, vino a romper con las tradiciones, con aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero Jesús en realidad vino a darle un nuevo significado. Eso es lo que sucede en el capítulo de hoy de Marcos 2, donde el sábado resultaba una carga, pero Cristo le dio un nuevo significado para que entendieran que era para alivianar la carga del ser humano. Allí hay una famosa frase que dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, y vamos a ver el significado en este video. Te invito a que me acompañes allí en Marcos capítulo 2, versículo 23 en adelante, que es el discurso milético que nos toca hoy repasar juntos. Dice: aconteció que al pasar por los sembrados, un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Cabe aclarar algo: de acuerdo a las leyes de la época, no era pecado, no era algo malo que los discípulos pasaran por un campo y arrancaran espigas. El problema era el tiempo en el que lo hacían. El sábado era un día que los judíos creían que no era conveniente hacer ese trabajo. En el Antiguo Testamento, allí en Éxodo 20, versículo del 8 al 11, Dios había dado el sábado a su pueblo para que éste lo guardara y tuviera una relación especial con él. Pero durante la época del exilio que ellos estuvieron en Babilonia, los religiosos de aquella época, como se dieron cuenta que habían violado la ley de Dios, pusieron muchas reglas por sobre la regla para no tocar la ley de Dios. Es decir, el sábado, que era un día de encuentro con Dios, un sábado, un día personal con Dios, se había transformado en una carga, porque había una cuestión allí de tradiciones, ¿no es cierto?, versus el propósito. Las tradiciones que fueron impuestas era que, por ejemplo, una persona, como no podía llevar carga el día sábado, tenía que coser su pañuelo a su manto, a su ropa, porque no podía llevar una carga, entonces no podía llevar un pañuelo en la mano o en un bolsillo, ¿no? Y otra de las leyes era que no se podía caminar más de cierta cantidad de pasos, porque si no era violar el sábado. Y lógicamente esto de arrancar espigas también entraba dentro de aquellas leyes. Había un problema con la tradición y los propósitos, y ahora Jesús se enfrentaba a ello. Los fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero Jesús entonces utilizó allí una regla hermenéutica. Dice: pero él les dijo, versículo 25, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Es interesante que Jesús, para explicar esto, se remite a una historia del Antiguo Testamento. Esa historia después la podés buscar allí en 1 de Samuel capítulo 21. Los panes de la proposición eran panes especiales, apartados para ponerse delante de Dios en el tabernáculo. David llegó una vez al tabernáculo cansado, agotado, junto con parte de su ejército, y no tenían qué comer. Estaban tan hambrientos que los panes que habían sido retirados en esa mañana para poner nuevos panes allí en la mesa, fueron dados por Abiatar, el sacerdote del lugar, para David y para sus soldados. No era lícito, de acuerdo a la ley, que las personas comunes comieran ese pan. Era algo solamente reservado para los sacerdotes. Pero dada la necesidad, dada el hambre de aquellas personas que acompañaban a David, el sacerdote se compadeció y tomó aquellos panes y se los dio. Las leyes siempre fueron para proteger y cuidar al ser humano, no para hacerle un mal. Así que Jesús toma un ejemplo del Antiguo Testamento para explicar esto. De hecho, cuando podemos leer allí en Mateo capítulo 5, vamos a encontrarnos con que Jesús explica muchas reglas del Antiguo Testamento de distintas formas. Por ejemplo, allí menciona, ¿no?, que un hombre no solamente adultera cuando duerme con una mujer ajena o con otra mujer que no es la suya, sino que adultera con ella cuando la mira para codiciarla. Hablando de la profundidad, por supuesto, del sentido de la ley. También dice Jesús que matar al hermano no es simplemente clavarle un puñal, ¿no es cierto?, y quitarle la vida, sino que cuando uno dice fatu a su hermano, ¿no?, o lo menosprecia, ya está violando el mandamiento de no matarás. Por eso Jesús aquí está explicando con un texto bíblico acerca de la importancia de resguardar y de cuidar en este momento a las personas. Dice el versículo 27, para aclarar un poquitito más: también les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Es interesante que Marcos plantea esto y nos plantea cuál es la idea teológica de Jesús. Las reglas,
Los ritos, las leyes, no son malas en sí mismos, pero están hechos para proteger al hombre. Cuando Dios pensó en el sábado y se lo dio al pueblo, no pensó en el sábado simplemente como un espacio en el tiempo intocable, intachable, que nadie podía sondear allí, sino que separó un espacio en el tiempo para que el ser humano tuviera una relación con Dios en especial. Un día especial en el cual él pudiera encontrarse con sus criaturas y disfrutar de las compañías de unos y otros. Por eso es que el sábado no fue hecho, ¿no es cierto?, como dice aquí, por causa del hombre, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y luego dice allí, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bueno, este capítulo de Marcos termina con la autoridad de Jesús sobre las leyes. El único que podía explicar claramente cómo guardar el día de reposo y hacerlo bien era Jesús. Por eso Jesús durante muchos sábados se dedicó a hacer eso, a acercar a Dios y a las criaturas. Y dio de comer a sus discípulos, sanó varios enfermos en sábado, ¿no es cierto? Y por supuesto predicaba también. Era un día especial donde Dios se acercaba con sus criaturas. ¿Qué es lo que pasa con vos y con las leyes que conocés de la Biblia? ¿Será que las leyes están siendo una carga para tu vida? ¿Están siendo dificultosas? Tal vez sea porque no las entendés bien y no estás disfrutando de las leyes que Dios puso para relacionarnos con Él. El sábado fue hecho por causa del hombre. Jesús es el Señor del sábado. Es un día especial para encontrarse con Él para muchos de nosotros. Contame cuál de las leyes del Señor a veces estás malentendiendo y no estás disfrutando. O cuáles estás disfrutando por haber encontrado ese sentido relacional a la palabra. Te espero en el próximo video para seguir leyendo y estudiando el libro de Marcos juntos. Que Dios te bendiga.